del año 2002 al 2005, en que asume la presidencia Blas Llano Ramos, yo hice imprimir dos tipos de medalla de esa revolución de 1904 para entregarle también a unos dirigentes. Y digo dos tipos porque una era una medalla dorada y la otra una medalla de color plata, de plata. Y justo comenzamos a entregar en Villeta cuando sucede el gran tema de Bolaños en agosto del 2004, porque la revolución comenzó justo en agosto del año 1904. Y nosotros 100 años después entregamos y le condecoramos a Laíno, a Federico, a Blas Llano, que era el vicepresidente, a Alfredo Jaén, a muchos dirigentes. Y también me condecoraron a mí, ¿verdad? No sé si porque yo era presidente y fui el que autoricé la compra de las medallas. Entonces lo mitad en agradecimiento se condecoraba. Y hoy vamos a comenzar la revolución de 1904 y vamos a dar en dos partes, porque es un proceso relativamente largo. En el tiempo no fue largo, en el tiempo fue una revolución que duró aproximadamente 4 meses. Comenzó los primeros días de agosto, septiembre, octubre y en noviembre, y a mediados de diciembre fue terminándose el tema, el 12 de diciembre. 4 meses y medio, pero un proceso en donde, caramba, se le quitaba del poder a una estructura que tenía desde el año 1872. Diríamos que Cirilo Antonio Rivarola nunca fue partidario del grupo que iba a formar parte después del Partido Colorado. Tal es así que fue asesinado por ellos cuando el presidente era Cándido Vareiro. En la noche del Año Nuevo le matan en la plaza, si recuerdan, que después vino y le salvó a Cándido Vareiro, que vivía frente a la Riojana, porque ellos lo hicieron llamar para darle la amnistía y olvidar lo que pasó. Según eso fue, o ese fue el pretexto, pero le asesinaron a él en el año 1879, 31 de diciembre de 1879. Los preparativos para esa revolución de 1904, el medio ambiente, como se le llamaba antes, pero no el medio ambiente en la percepción de que usamos hoy. Hoy cuando hablamos del medio ambiente lo vemos más con un perfil climático, como está el medio ambiente, Teilenhonsa, Acu, Hipojila Parají, Atala Ibitú, el medio ambiente. Y en esa época el medio ambiente se le hablaba desde el punto de vista social, se le hablaba del comportamiento de la sociedad. Entonces, en aquel momento, el medio ambiente seguía siendo los mismos problemas que se dieron para fundar el partido, para tomar la decisión del asalto de los cuarteles en 1891, del 18 de octubre, y eso también se seguía dando eh, para tomar la determinación de la revolución de 1904, que no fue evidentemente fácil, porque se veía notar que iba a ser un emprendimiento más grande, y como había muerto el mayor Eduardo Vera
En la gesta del 18 de octubre de 1891 se buscó quién podía dirigir esto. Y el que habíamos visto en la clase anterior, alrededor del año 1894, que le dijera un año importante, le hablé diciéndole que era un año importante, y esa idea decidió que se le envía una carta al general Benito Ferreira comunicándole la decisión del directorio, que el directorio del Partido Liberal, y Ferreira contesta la carta y acepta. Y ese directorio que se elige encabeza la lista Ferreira. Después llegaron, vieron otra vez una serie de problemas, pero eso ya fueron otras cosas. Entonces, volviendo al tema, el medio ambiente, diríamos, para utilizar la terminología que se usaba, o las causales sociopolíticas económicas eran las mismas. Fraudes electorales reiterativos, persecución a los opositores, exilios, cárceles, mal manejo económico de la cosa pública, terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se toma la decisión de realizar este golpe revolucionario, que le repito una vez más, sin pretender cansarle con esto, iba a ser ya una revolución un poco más grande. Era un asalto a un cuartel y que dure 2 o 3 horas nomás, sino una cosa mucho más grande. Y para ese caso, hay que tener en cuenta que influyó de manera importante la destitución que había sufrido entre el 8 y el 9 de enero. Recuerdan que hablamos del presidente Emilio Aceval. Ahí se sucede, le echan a Aceval caballero, dije, golpe para quitarle a Aceval con escurra, y este golpe que sufrió Aceval, o la pérdida de la presidencia de Aceval, hace de que se aceleren los trabajos de la revolución. Pues se venía ya trabajando, conversando, pero behuecatujape, dirían, porque también en estos casos hay que realizar las cosas con prudencia, porque si no también fácilmente se expande la noticia y eso llega a oído del adversario y ahí vos perdés un factor importante que suele ser el factor de la sorpresa. Y como decía Napoleón, si querés tener éxito en política, tenés que tener en primer lugar prudencia, en segundo lugar mucho más prudencia, y en tercer lugar no tanta prudencia. No en Mateo y ni Ararecopes. Y con la renuncia de Aceval a la presidencia, a la destitución, y es reemplazado por Carballo, y asume allí el poder el coronel Escurra, que era un hombre, aparte de ser un hombre no muy formado, un hombre bastante corto en conocimientos de cultura general, era un hombre de la línea dura del Partido Colorado. Hay que tener en cuenta que los presidentes que hubieron antes, como fueron, por ejemplo, Eustiza, de 1894 a 1898, y de Aceval, de 1898 a 1902, eran presidentes amplios, eran presidentes que le daban lugares a los liberales, incluso lugares en los ministerios, le acompañaban en los gabinetes, tanto de Juan B. Urquiza y de Emilio Aceval.
Y miren la diferencia que había entre los dos. Juan B. Urquiza fue capitán de la Legión Paraguaya. Él vino de la Argentina combatiendo al gobierno de López, combatiendo en contra del Paraguay. Y Emilio Aceval y su hermano Benjamín Aceval pelearon en la batalla donde pelearon los niños, la batalla de Acostañó. Pero ellos le daban lugar a los liberales. Benigno Ferreira fue miembro de la Corte Suprema de Justicia con Urquiza y después fue presidente de la Corte con Aceval, por ejemplo. Báez era invitado siempre a nombre del país a representar en los grandes simposios, en las grandes conferencias, en las grandes reuniones multinacionales que se realizaban, generalmente cerca acá del área, hasta incluso Estados Unidos, que fue en varias oportunidades, México, pero acá entre Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, siempre actuaba allí, ¿verdad? Pero con la asunción al poder de Ezcurra, eh, eso se calma un poco, yo por ser discreto, cambia bastante. Era un hombre que se encarga nuevamente de perseguir a los liberales, porque también veían ellos que los dos jefes sempiternos del Partido Colorado, que eran Caballero y Escobar, estaban llegando al otoño de la vida, estaban llegando al momento en que en cualquier momento iban a irse. Y si pensamos esta revolución de 1904, 8 años después, tanto Caballero como Escobar se dan en 1912, que creo que cuando se funda Cerro Porteño. Sí. Y entonces había que imponer más presión, más fuerza, y como les dije, eso llevaba lugar a la represión, al exilio, apresamientos, etcétera, etcétera. Volvió la línea dura del Partido Colorado. Pero esa gente que se alejó del poder en el año 1902, por citar algunos nombres, Emilio Aceval, Guillermo de los Ríos, Francisco Pancho Campos, vinieron y se acercaron a los liberales, se acercaron al general Benigno Ferreira. Recuerden, le estoy diciendo nuevamente, Ferreira estaba en el país desde el año 1895. Si no fue fin del 94, ya en 1895. Y Ferreira se había ido del Paraguay en 1874. Volvió 20 años después. 20 años duró su auxilio y volvió en 1894. Entonces esta gente, Aceval, de los Ríos, Campos, se acercaban a Ferreira y se ofrecían para formar parte de un comité de finanzas, porque ellos eran colorados, no querían, diríamos, muy de pronto, por más lo que le hicieron, no estaba bien, pero muy de pronto afiliarse al Partido Liberal. Después se iban a afiliar al Partido Liberal, iban a ingresar al Partido Liberal en el año 1906, durante el gobierno de Cecilio Báez, pero eso más adelante. El gobierno son 12 años más Cecilio Báez. Y van a formar parte de la fracción cívica de los liberales, que era la fracción liderada por Benigno Ferreira. Porque en el año 1894, si recuerdan un poco, durante el gobierno de Urquiza, se constituye el radicalismo y los cívicos, la fracción radical y los cívicos. La fracción de los cívicos era dirigido por el propio Taboada, Pedro P. Caballero, Fabio Queirolo, y después cuando viene Ferreira, Benigno Ferreira. Y la fracción de los radicales
el líder era Cecilio Báez, Emiliano González Navero, Sher, Audibert, Adolfo Riquelme y otros. Entonces ellos no querían todavía, y van y se ofrecen a Ferreira para formar parte de una comité, parte de un comité de finanzas de la revolución. O sea, en una palabra, los que iban a poner la platita, porque, repito, esta iba a ser una revolución de otra manera. Ahí había que comprar lo que se podía comprar. Y en primera línea, para una revolución, lo que en primer lugar hay que comprar son armas. Comprar fusiles, yataganes, indumentaria de los soldados, revólver, eh, etcétera, etcétera, cañones, etcétera, ametralladoras, todo lo que conlleva a tener armas. Se encomendó, por ejemplo, en Buenos Aires constituir también un comité que estaba constituido por varias personas que formaban parte ahí de Buenos Aires, porque siempre está la Paraguayo Buenos Aires, pero formaban parte tres personas fundamentalmente. Manuel J. Duarte, Manuel José Duarte Valdés, un luqueño que nació en el año 1873 y se fue en el año 1891 a ingresar en la Escuela Naval de Buenos Aires. Continuó. Entonces, ellos hicieron el trabajo organizativo en Buenos Aires y el plan de ellos era una incursión naval, porque en esa época no te podía ir en avión, fuerza aerotransportada, tirarte en paracaídas, en aviones, imagínate cuántos años estábamos retrasados por la época, por el año mismo, 1904. La única manera era el de incursionar por el río Paraná, luego entrar ahí de Cerrito, Paraguay, por el río Paraguay y llegar hasta Asunción. Pero el plan también era el de hacer eso, como les dije, dentro del mayor silencio y de que esto no sea evidenciado por las autoridades. Una cosa difícil, difícil. De repente, en la calma de la fluidez del río, viene apareciendo un barco artillado con grupos respetables, 100, 120, 150 personas ahí en la planchada, y en especial cuando se van acercando a Asunción iba a llamar la atención. Manuel J. Duarte, este que le hablé, este luqueño, Manuel José Duarte, fue el jefe del equipo. Se estaba operando en Buenos Aires. Él desde niño, yo, como él es luqueño, no sé en dónde, en qué lugar, y ahora sí una Asunción, habrá tenido contacto con el coronel, perdón, el mayor Eduardo Vera. Y Eduardo Vera le había dicho cuando él iba a venir a Buenos Aires en 1891 para estudiar, que se contactara con Benigno Ferreira, que le hablara a Benigno Ferreira en Buenos Aires. Pero no lo hizo. Y luego al egresar él, que ha sido una carrera de 4 años, vino en el año 1891, eso habrá sido en el año 1894, 95, ya Ferreira volvió al Paraguay y entonces él, en uno de sus viajes que va a Asunción, va y habla con Ferreira. Y Ferreira, como todos sabemos, Benigno Ferreira, es un hombre que tiene dos caras para la ciudadanía en general. Para algunos, legionario, porque fue legionario, hay que reconocer, Benigno Ferreira tuvo una legión paraguaya,
pero estuvo en la Legión Paraguaya hasta que se comunicó oficialmente, se supo las cláusulas del tratado secreto de la guerra que se hicieron en el año 65, el 1 de marzo, y después se divulgó en Inglaterra en 1866, un año después. Y muchos paraguayos que estaban en la Legión renunciaron por ese motivo de la Legión. Pero renunciaron, pero se incorporaron directamente al ejército argentino. Ferreira sirvió en el grupo que dirigía el general Wenceslao Paunero, que realmente era uruguayo, pero comandaba la primera división, creo que primera división de infantería del ejército argentino, Wenceslao Paunero. Y eso mucha gente no le perdona, ir a luchar en contra del país, en contra del mariscal, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, para muchos fue un hombre valiente que aceptó la decisión de venir a armar una gran empresa que era destituirle al grupo político que estaba gobernando el Paraguay, como les dije, de hacía casi 35 años. No le vamos a dejar ese gobierno de Cirilo Antonio Rivarola, que fue de un año nomás, y vamos hasta el 904 y vamos a ponerle un añito más. Entonces son 35 años. De Salvador Jovellanos a Juan Escudero. Son 35 años. No era una tarea fácil y sabía perfectamente a qué se jugaba y qué iba a pasar con él y su familia si eso fracasaba. Y es un hombre que estaba jugado por sus ideales. Entonces era una persona que podía haber sido odiado y también admirado por otras personas. Pero no había discusión, no había discusión entre este grupo y aquel grupo, el grupo que le querían y el grupo que no haicuya ve, era que le reconocían a Ferreira como el enemigo irreductible que tenía el Partido Colorado. El Partido Colorado sabía perfectamente que si Ferreira estaba al frente de eso, iba a ser difícil de ir a comprarle, a coimearle, a subyugarle por intermedio del ofrecimiento de plata. Eso lo hacía y te metía un tiro, Ferreira, por un lado. Y por otro lado, no podemos olvidar la Ferreira que en las revoluciones del año 1873, la revolución del 22 de marzo del 73 y la del 16 de junio del 73, en esas dos revoluciones él venció y le corrigió a Caballero, a Bernardino Caballero, a Escobar, le hizo cruzar la primera vez a Corrientes y la segunda vez hacia Encarnación, más lejos. De esa clase de gente era Ferreira. En una palabra, la Ferreira o una muñan de contra, Meneje y Bea Caballero, y Pojuita el asunto bonita. Porque Ferreira tenía gente que le iba a seguir, gente que le había acompañado en el 73 y que tenían 20 años cuando en el 73. Y ahí pasaron 20 años, 20, 25 años y le iban a acompañar. Con 45, 50 años por los hijos. Era un hombre que su persona también medio lo obligaba a la gente a seguir. Aunque, repito, había gente que no la aguantaba, gente mismo del Partido Liberal que no la aguantaba. Eh, además, es importante recordar esto, que esos 20 años de exilio que tuvo Ferreira, de aquella revolución de febrero, del 15 de febrero de 1874, que se fue durante el gobierno de Salvador Jovellano, y vuelve después
en el año 1894, cuando asume el directorio del Partido Liberal, él estudió Derecho y se recibió de abogado. Y aparte de recibirse de abogado, se recibió de doctor en Derecho. Quiero ir un poquitito más atrás, Cuando tenía 13, 14 años, él se fue a estudiar ya en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, en Argentina. Ahí él fue a estudiar. Hizo la secundaria y sus compañeros fueron personas influyentes después en la política argentina, como caramba, el general Julio Argentino Roca, pocos, a excepción de Perón y Menem, después los Kirchner, fueron 2 veces presidente de la República. Julio Argentino Roca fue presidente de la Argentina 2 veces en el siglo XIX, el que hizo la famosa guerra en Las Pampas, los indios estaban todavía prácticamente cerca de los obeliscos. Ahí uno ahí le empezó a repuntar porque buscaba el espacio para hacer crecer a la sociedad modernizada, ¿verdad? Que también habrá tenido sus errores en eso, ¿no? Pero eso es una cosa que no nos compete discutir a nosotros. Pero era compañero de Ferreira y eso le sirvió mucho a Ferreira. Las relaciones que tuvo en la Argentina, en especial en la universidad, gente que le podían ayudar con un poco de platita, con un poco de esto, con un poco de aquello, eso no había ninguna duda. Además, hay que entender que en esa época el presidente de la Argentina del 12 de octubre de 1904, nosotros comenzamos en agosto, un poquitito más adelante, al 12 de marzo de 1906, que renuncia por cuestiones de enfermedad, era el señor Manuel Quintana. Casado con la paraguaya Susana Rodríguez Viana, que era medio pariente lento de Ferreira. Ferreira era descendiente de la Mora, Mora, Coene, Viana, son todos medio parientes, y era pariente. Ya le decía que esta señora de Manuel Quintana viene a morir después en Paraguay. En todo el relacionamiento. Y también otro aspecto que le dio los 20 años de exilio, tener otro ambiente, moverse en otro ambiente, porque Ferreira siempre estaba en los ambientes litigosos, en los ambientes donde había pelea, donde había beligerancia, donde había choque, etcétera, etcétera. Le dan a él ese ambiente de abogado, tenía que también, por supuesto, ir a discutir en los tribunales, pero ahí discutir de otra manera, y no podía discutir, le quitar tu 45, ¿no? Tenía que convencerle, ganar y preciar los jueces. Entonces, él adquirió mayor prudencia, mayor capacidad de concentración, mejorar su diálogo, el respeto, contemporizar el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le siguió mucho. Ferreira era un salvaje. No tenía que pensar cómo él si quería estar cerca de él y si no, chao. Pero eso le dio el exilio. En los años que habían transcurrido y los jefes del partido iban reconociendo y obraban en consecuencia con la unidad partidaria. Por ejemplo, Ferreira viene y les cuenta en el directorio que cómo lo instalan de amigos fuera o constituir el comité de finanzas, refiriéndose a Ceval, a Emilio Ceval, a Guillermo de los Ríos, a Francisco Campos, y para venir, ingresar y formar parte de nuestro equipo, y ahí pide la palabra Báez, el jefe de la fracción radical del Partido Liberal. Y le dice, estamos muy de acuerdo, general, que usted nos traiga
personas que no son de nuestro partido, pese a Ñandere Tabeta, Ñandere Tuichabeta, e incluso son gente que tiene solvencia económica. Pero acá es prioridad del Partido Liberal estar unidos nosotros. Nosotros tenemos que unirnos primero, nosotros tenemos que conformar el Frente Revolucionario, el Comité Revolucionario, etcétera. AUPEI, ya no unido. Pero nosotros tenemos que unir y que la gente vea que nosotros estamos unidos y ahí el pueblo liberal nos va a seguir. De todo modo, volviendo al tema, Duarte viene a Asunción, habla con Ferreira aquí y luego se retira nuevamente, se va a Buenos Aires para hacer los preparativos del viaje que tenía que hacer. Acá hay que citar brevemente una partecita, pero muy importante, el papel que cumplía un director partidario, porque era miembro también del directorio del partido, era miembro del directorio del partido, Adolfo Soler. Adolfo Soler, siendo muy joven, participó de la revolución del 18 de octubre de 1891, donde demostró bravura, valentía, y cuando vino Ferreira de Paraguay, al Paraguay, perdón, en 1894-95, le constituyó como una especie de secretario político. Porque Ferreira, como le dije, fue presidente del directorio, después renunció, seguía el presidente del directorio Bolívar, y eso le publicaba unas cuantas noticias estúpidas ahí sobre los préstamos de Londres que no tenía nada que ver. Él no era presidente, no era ministro de Hacienda, no tenía nada que ver. Y él se sintió ofendido y renunció a la presidencia del partido. Y entonces ahí después le nombraron fiscal general del Estado de los Colorados, después le nombraron miembro de la Corte Suprema de Justicia y después presidente de la Suprema Corte, así se llamaba antes, la Corte Suprema de Justicia, o Tribunal Superior de Justicia. Hoy se llama Corte Suprema. Antes se llamaba Tribunal, porque eran tres integrantes. Y entonces Ferreira le nombró como Sura y como su secretario para que se encargue de todas las cosas a Adolfo Soler, que tenía un hermano llamado Víctor Soler. Le nombró a Adolfo Soler, y Adolfo Soler hablaba mucho con el general Escobar, era amigo del general Escobar, porque el general Escobar se casó con la hija de un liberal, la hija de un liberal. Y Soler era amigo de la familia y era amigo del cuñado de Escobar, y siempre se le acercaba a Escobar a tratar de quitar algunos datos del Partido Colorado, y por supuesto Escobar no era sido ningún estúpido, también trataba de quitarle datos a Soler del Partido Liberal, y él formó una corriente de pensamiento que se le llamó el civiquismo. Y el civiquismo en el pensamiento paraguayo puede ser definido, voy a leer puntual eso para que no haya equivocaciones, como la transacción. La transacción es toda actividad comercial, empresarial o de relacionamiento político, etcétera, en donde uno recibe algo y el otro recibe algo también. La transacción utilitaria, o sea, útil, que te deje ganancia, como la transacción utilitaria con el enemigo en el poder, mientras no se le puede vencer. O sea, más o menos lo que hacen algunos de nuestros amigos actualmente, que van, conversan con el partido,
pueden decir, nosotros estamos haciendo el civismo que hizo Soler en los años antes de la revolución. La transacción utilitaria con el enemigo en el poder mientras no se le puede vencer. Y esto se dio en el año 1895 entre Fabio Queirolo y Egusquiza, que era presidente de la República. Y hay que decir con firmeza y sinceridad, Soler negociaba espacios de poder con escudo. Negociaba un espacio. Pero negociaba, como hablábamos de la transacción utilitaria, donde quitaba él una gran ventaja. Y acá le voy a dar un ejemplo y miren qué ventaja él quitó para el Partido Liberal. Estaba pensando en cómo vamos a venir, cómo vamos a traer esas tropas de allá, le vamos a hacer caminar de Buenos Aires hasta aquí, Carreta, los cañones van a traer eso de Sucumbo, tenemos que tener un barco. Entonces él, por intermedio de una institución llamado el Consejo de Agricultura e Industria del Paraguay, de Agricultura e Industria del Paraguay, no había todavía Ministerio de Industria ni tampoco Ministerio de Agricultura, era el Consejo del Banco Agrícola. El Consejo era de Agricultura y de Industria, pero era del Banco Agrícola, logró adquirir un buque que se llamaba Iniciativa, un buque curepira de propiedad argentina. Iniciativa se llamaba. Pero compran los paraguas, ambos eran a su vez Sajonia. Y eso logra Soler para que se compre. Y encima le hace nombrar como capitán del buque a Ildefonso Venegas, que era miembro del directorio del partido mucho tiempo, era liberal radical, no era liberal de los siglos, era contrario a Soler, liberal radical. Le hace nombrar capitán y con ese buque es donde él llevaba productos hortícolas de la agricultura, llevaba repollo, banana, poroto, café, tabaco, hierba, un poco de madera, etcétera, llevaba a la Argentina y a la vuelta traían Colt 38, 45, fusiles Gras, cañones Kruger, prepararon, porque ahí por el camino hay lugares de confianza que siempre tuvo el Partido Liberal, como fue la zona de Pilar, como fue la zona de Villeta, llegando ya acá, iban descargando, preparando. Y también la parte de la intelectualidad iba ayudando y preparando la revolución con la presencia del diario que fue fundado y su propietario era Scher, de que quizás era el de menor luces en relación a la inteligencia y a la preparación intelectual en comparación con los otros, pero tenía unos huevos grandiosos, un hombre muy valiente. Scher era, cuenta mi tío José de la Cruz Franco, que tenía la farmacia de la Encarnación en Yegro y Alberto Herrera, de que Scher se iba y le visitaba a José Acosta, dirigente de la Chacarita. Lo que hoy hace la gente, le lleva una botella de vino, una linda camisa o le regalan 200.000 guaraníes. Scher se iba y le llevaba una caja y abría, no toma de picol, revólver 38, y le decía al oído, pero al oído fuerte para que escuchen los demás. Cuando envaina, Ayaricuama, hoy Maraveña, como ahora ella pusea, bastante hablan de buscar. Scher era eso. Y al lado de Scher estaba Adolfo Riquelme.
que era el jefe de las barriadas azucenas, que recién antes de comenzar el programa estábamos hablando del Club Libertad, que él fue fundador, uno de los fundadores del Club Libertad y de la Liga Paraguaya de Fútbol, Adolfo Riquelme. Y en este diario, o así se llamaba, el diario, que era Shell, el propietario, ahí escribían Gualberto Cardús Puerta, que era concepcionero, escribía Félix Paiva, que fue presidente de la República, Aponte, Cleto de Jesús Sánchez, que fue el papá de Francisco Sánchez Palacio, convertido después en un antiliberal rabioso, franquista. Continúo. Entonces, desde ese diario, que era de la dirección y propiedad de Sher, Adolfo Riquelme, que la acompañaba de cerca, y como escribientes, periodistas, y estaban Carlos Huerta, estaba Cleto de Jesús Sánchez, Paiva, Adolfo Aponte, etcétera, etcétera. Y también había un dirigente histórico que era de Caraguatay, Emiliano González Navero, el único vicepresidente de la República que subió 3 veces a la presidencia de la República por diferentes situaciones, vamos a ver más adelante. Emiliano González Navero era el jefe en ese momento de la fracción radical, porque Báez estaba prestando unos servicios que le nombró Curra. ¿Se recuerdan que en la clase de lunes dije eso? Había una prohibición del partido de aceptar todo trabajo que ofreciera Curra, pero bueno, no hizo mucho caso. Báez estuvo más o menos más en la línea de nuestros amigos que no ven a directores, se fue como plenipotenciario al extranjero en representación del gobierno de Escurra. Entonces el jefe de la fracción radical fue Emiliano González Navero. En su tiempo también fue miembro del Tribunal Superior de Justicia, senador, etc. Pero acá tenemos que hacer más que salvedad, hacer una gran referencia, es decir, de que iba apareciendo la figura de un profesor del Colegio Nacional, de un hombre muy querido por sus alumnos, de un hombre que irradiaba con su presencia una gran fuerza espiritual y que le llegaba a los jóvenes como si hubieran hablado los mejores oradores o hubieran leído de repente todos los grandes libros, que era Manuel Wonder. Era un hombre impactante, un hombre preparado, mesurado, no era ningún tilingo. Como presidente de la República, las 2 veces que fue el único presidente paraguayo que fue presidente 2 veces por elecciones, el único paraguayo. Pero Gondra en la oposición era bravísimo. Él venía al frente de las tropas. Gondra venía al frente de las tropas. Y él, yo creo que él habrá olido de que ya estaba todo preparado, esto del buque Sakuni. Estamos el 3, el 4 de agosto. Y entonces él, a fines de julio, habrá pedido ella al gobierno, a algunos amigos, para que le envíen ir a Buenos Aires a poder retirar algunos documentos, datos importantes para la defensa del Chaco, para argumentar que ese Chaco le pertenecía al Paraguay. Pero el Chaco, el Gran Chaco, tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. El Chaco austral, que se refiere al sur, viene del río Salado de Santa Fe hasta el río Bermejo. Hasta el río Bermejo. El Chaco central, del río Bermejo al río Pilcomayo. Y del río Pilcomayo hasta allá Bahía Negra es el Chaco boreal de nosotros.
al año de Chaco, Chaco Boreal. Hay una marcha, lo que se llama Chaco Boreal, Chaco Boreal. Y entonces se fue justo en esa época. Estaba aquí, en Buenos Aires. Y podemos decir que en ese viaje revolucionario estuvo en su lugar y en el momento indicado para la historia del liberalismo. Porque ese puede estar en mi lugar, pero en vez de estar ahí preparando con los muchachos la revolución en el mundo, te iba a buscar una mujer, te iba a un postíbulo, por ejemplo, o te iba a ir en la vuelta de Rocha que está en la Boca, donde están los puertos ahí, a tomar un vino, una cerveza, ir a joder a perder tu tiempo ahí. Pero él estaba en el lugar y en el sitio indicado por la historia. Lugar, Buenos Aires, y en el sitio ahí, en el lugar nacional, en el puerto, a bordo ya del buque Sajonia, como se llamaba. Era la iniciativa, pero buque Sajonia. Y también, para completar el equipo, más o menos que actuaba para la guerra, era que para la revolución había un grupo grande de jóvenes, 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 entre 16, 18, 22, 23 años jóvenes, que eran liberales, pero no eran ni cívicos ni radicales. Ellos no estaban identificados con ningún movimiento del partido. Y en eso estaban Carlos García, que pues muere en un duelo que le desafía a Freire Esteves, y ahí en las faldas del Cerro Tacumbó en una madrugada se hace un lance y se trató de parar, vamos a ver más adelante, se trató de parar porque este Carlos García era amigo mío, pero no veía bien, pero era pues un loco, ¿sí? Se lleva el títere, qué puta, que cerrando los ojos, un primo, en la cabeza le metió, viejo, ahí estaba José P. Ullari, su primo hermano Modesto Ullari, Ernesto Arias, Esteban Orostiaga, que había sido candidato a Gustavo Adolfo, en las elecciones de 12 de junio de 1887 en Villarrica, Gómez Freire, que le hace viajar a Carlos Gómez, etc., que tenían un instrumento de combate para realizar sus acciones. Así como los otros tenían el diario, que era propiedad de Shell, ellos tenían un diario que se llamaba Alón. Alón. Al anochecer del 4 de agosto de 1904, una lancha partía del desembarcadero del Arsenal de la Marina de Buenos Aires, llevándole a Manuel J. Duarte, a Pastor Cabañas Aguirre, que vino con Duarte en el año 1891 a estudiar en la Argentina, pero él era del arma infantería, no era de la Marina, arma infantería, a Rodolfo Ayala, a Juan Francisco Recalde, hijo, a Manuel Caballero, Luis Valdés y el trompa Martínez, que tocaba la trompeta. Se fueron 5 kilómetros más al sur de la ciudad de Buenos Aires hacia La Plata, y ahí le estaban esperando Ildefonso, Venegas y Vondra en el buque Sajonia. Siguen hasta La Plata, hasta la ciudad de La Plata, que queda más o menos 50 kilómetros de Buenos Aires, y allí cargan 6 cañones Krupp con 1000 tiros, 6 cañones Krupp con 1000 tiros, 1300 fusiles de fabricación francesa Gras con 300.000 tiros. La tripulación eran de 70 hombres. Yo creo que habrán ido aumentando más después. Y también subieron Elías García, Elías Ayala, que era camarada de Manuel J. Duarte, era también teniente de fragata. Y
En esos momentos, el 6-7 de agosto, llegan las noticias al Paraguay que en La Plata se estaba preparando un buque armado y equipado, que habían comprado armas, estaban dentro del buque ya todo preparado para salir. También habían voluntarios, soldados, que llegaban a 100 personas aproximadamente. Por lo tanto, no había nada de que esconder. Eso de que se quería hacer la mayor sorpresa y vamos a la mitad. Entonces se va inmediatamente el jefe de la política del civiquismo, el de hablar con los enemigos, a quitar algo, y habla con su amigo, el general Escobar. Y Escobar le dice, yo no sé, ni mi partido sabe nada. No sabemos absolutamente nada de dónde usted quitó eso. No, yo vengo y le pregunto porque ese comentario en el Congreso ahí, etc. Se impone de todos modos el 8 de agosto el estado de sitio y una gran partida de liberales, de los liberales son los que venían, una partida de liberales al imponerse, claro, el estado de sitio tiene el poder, ellos le podían apresar a todos, se mandan a mudar y se tiran, se van al Chaco. El Chaco a la zona de Formosa, digamos, ese está enfrente ahí, la zona de Formosa, ahí es donde está Bouvier, está más o menos ahí enfrente de Villeta, Invocada, que está frente a Villa Lisa, de todo, y eh, se escapan y se van a ir, pues tenían miedo que haya represión, pero digo yo, si los liberales hicieron eso, los colorados, ¿dónde fueron? A Dubái, a Abu Dhabi, pues claro, que venían ellos para echarla a eso. Y, vamos a parar acá. Así que muy buenas tardes nuevamente para todos. Muy bien, muchas gracias. Que Dios y la Virgen les bendiga a todos.